Muy bien, seguimos en este tercer bloque de la tutoría que corresponde a gobierno y sistemas de partidos. En el primer bloque definimos conceptualmente o tratamos de sintetizar las formas de gobierno. En el segundo bloque sintetizamos las tipologías o los tipos de sistemas de partidos. Y en este tercer bloque lo que vamos a hacer es tratar de ver con algunos ejemplos sobre todo cómo se da esta confluencia de la forma de gobierno con el sistema partidario. Es decir, vamos a ver cuán relevante es entender que digamos, los diferentes sistemas de partidos confluyen o afectan, y al revés, digamos, ¿no? La forma de gobierno predominante también se entiende de acuerdo a al sistema partidario vigente en una democracia. Por eso vamos a ver que no todos los parlamentarismos en realidad son iguales. De hecho, digamos, algunos parlamentarismos, como tienen dinámicas partidarias diferentes, tienen, por lo tanto, un funcionamiento distinto, es decir, el funcionamiento del sistema político es diferente. Así, por ejemplo, encontramos que en el caso, por ejemplo, parlamentarismo británico, como, digamos, en otros parlamentarismos de lo que ha sido el área de influencia de Gran Bretaña, ¿no? De lo que se llama la Commonwealth, o sea, los países miembros de la Commonwealth, por ejemplo, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, o sea, países que adoptaron el mismo sistema de gobierno, al que se reconoce como sistema Westminster. En realidad, bueno, el sistema partidario era siempre un sistema bipartidista, a pesar de tener un parlamentarismo. ¿Por qué? Porque el primer ministro justamente surge del Parlamento. O sea, los electores solamente eligen miembros al Parlamento que luego van a elegir tanto al primer ministro como a los miembros del gabinete. En este caso es justamente el caso en el que hablábamos, en el que mencionábamos, en donde existe un sistema de fusión de poderes. No hay separación de poderes porque la legitimidad de origen es la misma y de hecho el gabinete, el primer ministro, es responsable ante el Parlamento, pero sobre todo el primer ministro es el líder de su bloque, ¿no? Es el líder de su partido y su partido puede reemplazar a este líder incluso durante un periodo de gobierno. Pero estrictamente se conforman como un gobierno de mayoría y otro partido político que es el principal opositor. En el otro caso es en donde, por ejemplo, tenemos un multipartidismo moderado, también asociado a un parlamentarismo, pero en donde, digamos, ya hay varios partidos relevantes. En este caso, como es un moderado, lo que encontramos es un sistema en donde en general los partidos relevantes en el sistema van de 3 a 5 partidos. Esto quiere decir que la intensidad ideológica es menor y que justamente los partidos políticos compiten en las elecciones, pero siempre ideológicamente se van a ubicar o van a tender hacia el centro de las preferencias en el sistema político. El caso, por ejemplo, es el caso de Alemania, históricamente de la democracia alemana, en donde además existe lo que se llama el voto de censura, pero constructivo. El voto de censura constructivo justamente permite que sea o dificulta la caída del gobierno, porque en los sistemas parlamentarios, justamente como la supervivencia del gabinete y del primer ministro depende de la confianza del Parlamento, a través de un voto de censura, que es cuando el Parlamento le quita la confianza al primer ministro, esto hace que el primer ministro caiga, ¿no? Es decir, que sea necesario, por lo tanto, formar, es decir, hacer nuevos acuerdos políticos o nuevas alianzas políticas dentro del Parlamento para elegir un nuevo gabinete. El voto de censura constructivo lo que genera es que cuando se le retire, es decir, obliga a los partidos a que cuando le retiran la confianza al primer ministro o al gabinete o a miembros del gabinete tengan que tener una alternativa. Es decir, ya hayan formado una nueva coalición necesaria y por lo tanto tengan que tener otro nombre para reemplazar al primer ministro al que se le ha quitado la confianza. Y esto hace entonces que el gabinete sea más estable, es decir, es más difícil dar un voto de censura y que por lo tanto el gobierno caiga. Esto genera o produce una mayor estabilidad de los gobiernos. Y finalmente el caso de un multipartidismo polarizado, también vinculado con los parlamentarismos, pero hace que los parlamentarismos o que los gobiernos aquí sean más inestables, o sea, caen más fácilmente
porque hay más cantidad de partidos relevantes en el sistema, en realidad ya vamos de 5 incluso a 9 partidos, hay mucha competencia electoral, digamos, entre derecha a izquierda, con una gran distancia ideológica entre los partidos. Hay partidos de derecha y partidos de izquierda mucho más relevantes en el sistema político, es decir, con mayor capacidad electoral. La competencia justamente o los votos van hacia los extremos, o sea, hay una mayor polarización, una mayor dispersión de los votos. Y este era el caso típico de Italia a fines de la década del 80, previo, digamos, a las reformas electorales que se hicieron, y eran gobiernos justamente muy inestables, o sea, caían todo el tiempo porque los gobiernos perdían la confianza del Parlamento, es decir, porque era más difícil formar coaliciones y alianzas político-electorales que pudiesen mantenerse en el gobierno. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede con el presidencialismo y su relación con las dinámicas político-partidarias? En realidad habíamos dicho que el presidencialismo justamente es una separación de poderes, es un sistema de separación de poderes, o sea, la legitimidad del presidente y del Congreso o de los miembros del Congreso es diferente, es distinta, o sea, hay dos elecciones diferentes. Nosotros eso lo sabemos bien porque en Argentina tenemos un presidencialismo y el presidente, la legitimidad presidencial surge de la votación popular. Por lo tanto, nunca puede ser derrocado por el Parlamento, nunca puede, su legitimidad y la de sus ministros no depende de un voto de confianza del Parlamento. Los mandatos, por lo tanto, son fijos, es decir, en Argentina el presidente dura 4 años hasta un nuevo periodo electoral. Ahora bien, en relación a los resultados electorales, los gobiernos presidenciales también son diferentes. Pueden ser gobiernos mayoritarios, o sea, lo que llamamos gobiernos mayoritarios, que es parecido al gobierno de gabinete. ¿Por qué? Digamos, porque en el gobierno mayoritario, justamente, como en el gobierno de gabinete, que es, por ejemplo, en el caso del sistema Westminster parlamentarista, pero bipartidista. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una mayoría sólida en el Congreso y por lo tanto puede pasar leyes, digamos, o sea, tiene una gran mayoría a partir de la cual puede justamente legislar, ganar, digamos, votaciones en el Congreso e imponer, digamos, o poner su voluntad al resto de las fuerzas políticas que van a ser claramente minoritarias en la oposición. Y por otro lado puede darse la situación en la cual un presidente tenga minoría en el Congreso. Este sería más cercano a la situación actual, por ejemplo, de la Argentina con el gobierno de Cambiemos, en donde el presidente Mauricio Macri no tiene una mayoría en el Congreso. Esta situación también a veces se denomina gobierno dividido, porque en realidad, en un sentido amplio, el gobierno está dividido porque por un lado está el Ejecutivo, pero por otro lado el Congreso tiene una mayoría opositora. Entonces tiene mucho poder para, digamos, y por lo tanto el presidente necesita negociar los paquetes de leyes con el Congreso para tener éxitos legislativos. Aquí adquiere mucho más sentido, digamos, en los casos de gobierno dividido, la distinción entre gobierno en sentido amplio y gobierno en sentido restringido, porque justamente en el sentido restringido es el Ejecutivo. Ahora, es necesario entender que justamente el funcionamiento del gobierno va mucho más allá de las decisiones que se toman en el ámbito del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el presidente en este caso está mucho más atado a la necesidad de llegar a acuerdos, a negociar con el Congreso para poder sacar leyes que sean de interés y necesarias para la conducción del gobierno. Bueno, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Para la próxima tutoría van a continuar con el tema de partidos políticos, así que bueno, les aconsejo que vayan al campus, que realicen las actividades y que continúen con la lectura.